puedo danzar con libertad, porque soy su hijo, porque soy su hijo. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy amado, porque soy amado. Que Dios nos ha dado, te invito a que te unas en este canto y alabemos al Señor. Podremos sentir su gozo, podremos sentir su río. Hay sanidad en las aguas, podemos cantar. Podremos sentir su gozo, podremos sentir su río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Podemos sentir su gozo, podemos sentir su río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Podremos sentir su gozo, podremos sentir su río. Hay sanidad en las aguas, podemos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, yeah. Qué maravilla poder gozar de esa libertad que tú nos has dado, Señor. Hay libertad en la casa, hay libertad al danzar, hay libertad en la casa, hay libertad al danzar, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Puedo danzar en la casa de Dios, puedo danzar en la casa de Dios, puedo danzar y disfrutar que somos libres, somos libres por su sangre. Libres soy, que somos libres por su sangre. Eres alabado, eres exaltado, tu nombre levantamos.
Señor, tu palabra me dice que tú peleas por mí y que eres tú quien da la victoria. Por eso reconocemos que tú eres un Dios imparable, invencible. Y yo sé que Él va conmigo, va por mí, y que a mis enemigos hace huir. Y yo sé que Él va conmigo, va por mí, y que a mis enemigos hace huir. Muy buenos días. Damos gracias a Dios por esta nueva semana de diciembre, último mes del año. Y en este día queremos compartir con la iglesia, hermanos y amigos, el tema titulado Desiertos en la vida del cristiano. Y tomamos como punto de referencia Mateo 4, versículos 1, 2 y 3. Mateo 4, 1 al 3. Dice la palabra de Dios: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches, sintió hambre. Y se le acercó el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Primera pregunta, como digo, pregunta obligada: ¿por qué el Espíritu lleva a Jesús al desierto para ser tentado por el diablo? Podemos decir, primero, para el propósito de Dios era mostrar que su Hijo era sin pecado y por consiguiente un Salvador digno, y que como segundo Adán, lleno de divinidad, deidad, espiritualidad, ante las pruebas a afrontar, aún saliendo o viniendo de una cuarentena rigurosa y privado de comidas y bebidas, sujeto a la voluntad de Dios, vencería al diablo. Y segundo, para el propósito del diablo, quien venía con aires de victoria al hacer caer en pecado al primer Adán, estaba confiado en que vencería y así frustrar el plan de Dios para la redención del hombre. Ojo con esto. Cuando usamos el poder de Dios, ese poder que Él nos ha otorgado para satisfacer el propósito del enemigo, perdemos la cobertura divina, caemos en pecado y avergonzados y frustrados y defraudados, nos escondemos de la presencia de Dios, reconociendo nuestra derrota
que si no fuera por las misericordias de Dios, jamás seríamos levantados y redimidos. El tema que hoy predicamos tiene su locación en el desierto. ¿Y qué es un desierto? Un desierto es una región seca y con ausencia prolongada de lluvia, transformando el lugar en impropio para vivir. El desierto habla de arena, de calor, de frío, todo estéril. Es por eso que la Biblia dice en el segundo libro de Samuel, capítulo 17, 28 y 29, segundo libro de Samuel, capítulo 17, 28 y 29, dice: trajeron a David y al pueblo que estaba con él camas, tazas, vasijas de barro, trigo, cebada, harina, grano tostado, habas, lentejas, garbanzos tostados, miel, manteca, ovejas y queso de vaca para que comiesen, porque decían: el pueblo está hambriento y cansado y sediento en el desierto. Interesante esta parte final cuando dice que el pueblo está hambriento, el pueblo está cansado, el pueblo está sediento. Eso es lo propio que se vive en el desierto. Y en el caso de Jesús, que había sufrido una cuarentena rigurosa. Ahora les invito a abrir sus Biblias en el libro de Números, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, y ahí hacemos ejercicio de recordar los libros de la Biblia. Génesis, Éxodo, Levítico, Número, y vamos al capítulo 33. Y allí en el capítulo 33, versículos 1 y 2, dice la palabra de Dios: estas son las jornadas de los hijos de Israel que salieron de la tierra de Egipto por sus ejércitos, bajo el mando de Moisés y Aarón. Moisés escribió sus salidas conforme a sus jornadas por mandato de Jehová. Estas pues son sus jornadas con arreglo a sus salidas. Estas son las jornadas de los hijos de Israel, los cuales salieron de la tierra de Egipto. Mire que en estos dos versículos habla de jornadas y dice que Moisés escribió sus salidas conforme a sus jornadas por mandato de Jehová. Y termina diciendo ese versículo 2: son sus jornadas con arreglos a sus salidas. Propósito de Dios en los desiertos. Muchas veces hemos oído acerca de los desiertos en nuestras vidas. Nosotros podemos hablar de ello o imaginarnos cómo son
o en qué consisten. Y esto resulta fácil, pero no es sino hasta que el Señor nos lleva a nosotros a esos desiertos que sin duda podemos experimentar verdaderamente lo que es un desierto. La palabra de Dios establece en el libro de los Cantares, refiriéndose a la iglesia esposa del Cordero, que las demás preguntan. En el libro de Cantares, capítulo 6, versículos 10, hay una pregunta que dice: ¿quién es esta que sube del desierto, recostada sobre su amado? Debajo de un manzano te desperté, allí tuvo tu madre dolores, allí tuvo dolores la que te parió. Estamos en Cantares, en el libro de Cantares, en el capítulo 6, en el capítulo 6 y en el versículo 10. Esto nos enseña que como la iglesia es la esposa del Cordero, nos es necesario, o sea, debemos atravesar el desierto. Debemos atravesar el desierto. Podemos también ver que el Señor Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para prepararlo, trabajarlo, podríamos decir, capacitarlo, porque así era necesario. Pero reflexionemos en esto. Dios no llevó a ningún hombre al desierto sin tener un propósito establecido para esa persona. Dios no llevó a ningún hombre al desierto sin tener un propósito establecido para esa persona. Y así, a lo largo de la Escritura podemos encontrar tantas y tantas personas como Abraham, como Moisés, como Josué, como David, como Elías, que tuvieron que atravesar el desierto para ser ellos cumplidores de los propósitos de Dios. En el libro de Números 33 nos ubicamos una vez más allí. En otra versión dice el versículo 1 y 2: estas son las estancias de los hijos de Israel, los cuales salieron de la tierra de Egipto por sus escuadrones bajo la conducta de Moisés y Aarón. Y Moisés escribió sus salidas conforme a sus jornadas por mandato de Jehová. Estas pues son sus estancias o sus etapas con arreglo a sus partidas o sus salidas. Cuando estamos leyendo este pasaje de Número 33, cuando se habla de las jornadas de Israel desde Egipto hasta el Jordán, vemos una cantidad de versículos que inician diciendo salieron, 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 etc. Y a veces nos desconcierta
esta repetición de palabras, pero nunca debemos de olvidar que todo esto tiene un propósito. Y la misma Biblia lo señala en el libro de Romanos 15, versículo 4. Romanos 15, versículo 4, donde la Biblia, la palabra de Dios dice: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de la Escritura tengamos esperanza. Romanos 15, versículo 4. Y esta repetidera de la palabra salieron, allí en el libro de Números capítulo 33, salieron, o las 42 estaciones mencionadas tipifican, ojo con eso, tipifican, es un tipo de las 42 generaciones desde Abraham hasta Cristo. Mire que en Mateo capítulo 1, búsquelo allí con calma, Mateo 1, dice el versículo 17, Mateo 1, 17, de manera que todas las generaciones, desde Abraham hasta David, son 14. Desde David hasta la deportación a Babilonia, 14. Y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14. 14 generaciones. Pero Mateo no habla de 42. Alguien puede decir, pero hermanos amados, la Biblia tiene sus ingredientes secretos. Amados hermanos, la Biblia tiene sus ingredientes secretos, así lo podemos decir, que son los que le producen su sabor característico, el deseo de leerla, añorar leerla. Y aquí se marcan genealogías que están divididas en 3 períodos, desde Abraham hasta David, 14 generaciones. Desde David hasta la deportación a Babilonia, 14 generaciones. Y desde la deportación de Babilonia hasta Cristo, 14 generaciones. 14 por 3, como resultado, tenemos 42 generaciones. 42 generaciones, el producto de 14 por 3. Hagamos el ejercicio. Allí en el número 33, partiendo desde el versículo 5. Mire que dice: salieron pues los hijos de Israel de Ramasés y acamparon en Sucot. Salieron. Versículo 5, número 33.
Y luego, el versículo 6 hasta el versículo 37, usted puede darse cuenta que dice, salieron, hasta el versículo 37 dice, y salieron de Cades y acamparon en el monte de Hor, en la extremidad del país de Edom. Del país de Edom. Entonces, ahí nos podemos dar cuenta, hermanos, nos podemos dar cuenta que desde el versículo 5 de Números 33, versículo 5, hasta llegar al versículo 37, allí vamos a encontrar 33 jornadas. Fáciles de contar, porque si usted se ubica en el versículo 5 hasta el 37, se podría decir 37 veces, pero si usted le resta los 4 versículos primeros, entonces de los 37 quedan 33. Y luego usted se ubica en el versículo 41 al 48. Y ahí desde el 41 dice, y salieron del monte de Hor y acamparon en Salmona. Y termina diciendo el 48, salieron de los montes de Abarim y acamparon en los campos de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó. Entonces teníamos 33 veces que dice salieron hasta el versículo 36, y contamos desde el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, más 33, 41. Y dice usted, bueno, ¿y dónde está la otra generación? Hermano, la otra generación está escondida en el versículo 3, número 33:3. Ahí dice, de Ramesés salieron en el mes primero, a los 15 días del mes primero, el segundo día de la Pascua, salieron los hijos de Israel con mano poderosa a vista de todos los egipcios. Salieron, versículo 5, salieron 37, salieron en el 41 y finaliza en el 48 para totalizar 42 jornadas. Hermanos, en la numerología bíblica, en los simbolismos, el número 14 está compuesto de 10 más 4. Y el número 4 representa las criaturas. Acuérdese que en Apocalipsis 4, vamos a Apocalipsis 4, en el versículo 6, y dice la palabra de Dios, Apocalipsis 4, 6. Y delante del trono había como un mar de vidrio, semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono, 4 seres vivientes, llenos de ojo, delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre,
y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Aleluya, el que ha de venir. Así que, hermanos, iglesia, amigos, retomando a las jornadas, regresando ahora al libro de Éxodo, capítulo 12, retomamos las jornadas en el libro de Éxodo, capítulo 15, Éxodo 15. El versículo Éxodo 12:37, discúlpeme, Éxodo 12:37. ¿Ya se ubicaron? Éxodo 12:37. Dice: los israelitas salen de Egipto. 37. Partieron los hijos de Israel de Ramesés a Sucot. De Ramesés a Sucot, como 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. Como 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. Y cuando hablamos de Sucot, esta es una palabra que significa fiesta de los tabernáculos, refiriéndose Sucot como la tercera festividad del mes hebreo de Tisrei y una de las más importantes en el calendario judío. Sucot tiene una duración de 7 días y se daban del día 15 al 21 del mes hebreo de Tisrei. Entonces, ahorita que estamos leyendo en el libro de Éxodo, capítulo 12, podemos ver allí, en el verso 37, que salieron los hijos de Israel de Ramesés a Sucot. Entonces, mis hermanos, Sucot viene a ser el primer tratamiento de Dios a una generación llamada a ser puerta de naciones. Llamada a ser puerta de naciones. Interesante cómo estaba considerada Sucot. Y Dios quiere darle un tratamiento a su pueblo en esta jornada desértica. Y dice que Sucot viene a ser ese primer tratamiento de Dios para una generación considerada, llamada a ser puerta de naciones. Entonces, se hacía necesario
despojarse de posibles méritos, posiciones privilegiadas para descender, para pedir. Entonces es algo que debemos de tener muy en cuenta en el trato que Dios está haciendo con su pueblo. En el momento en que salen de Egipto, hemos leído que el pueblo pidió por orden de Dios a su pueblo, le dijo que le pidieran a los egipcios y recogieron alhajas, oro y prendas y todas estas cosas. Lo que podríamos considerar como un botín muy valioso que habían despojado a los egipcios. Pero nos damos cuenta, hermanos, que este pueblo, andando por este desierto, ese oro, ¿para qué serviría ese oro? No iban a encontrar ningún lugar donde poder comprar absolutamente nada. Era algo como inconcebible que Dios le hubiese dicho que pidieran todas estas cosas a los egipcios. Pero más adelante podemos darnos cuenta que el pueblo de Dios, en el momento en que Moisés sube a la montaña, en ese encuentro con Dios allí una vez más, que queda encargado su hermano Aarón, entonces empieza el pueblo a desenfrenarse. Y entonces se consideraban que habían quedado sin Dios, que no tenían a ese Dios a quien adorar. Y entonces allí se confabularon todos y pidieron a Aarón de que les hiciera un ídolo. Y Aarón mandó que entregasen todas las prendas que tenían, oro, alhajas y todas estas cosas, y la fundieron y crearon un ídolo al cual empezaron a adorar. Entonces, hermanos, se queda uno meditando. Dios les permitió que pidieran todas estas riquezas, tesoros, todo este oro, y ahora lo usan para hacer un ídolo. Hermanos, un ídolo que hacen para adorarlo, en vez de adorar al Dios vivo, el Dios que ellos conocían, el Dios que les había dado tantas cosas. Pero podemos darnos cuenta en el propósito de Dios. Debemos saber que a Dios no le sirve nada de lo que traes de tu antigua vida. Eso incluye tu vida antes de conocer a Dios, pero también puede ser ese ayer donde tú te movías. Puede ser lo que has obtenido ayer, pero con tus fuerzas naturales, bajo la confianza de tus propias capacidades y no bajo las capacidades del Dios creador de los cielos y de la tierra. Debemos de tener
presente, que lo que arrastremos de una vida fuera de los planes de Dios siempre provocarán a tu carne pecado. Pero lo que obtienes por la gracia de Dios, eso asienta tu vida en el nuevo pacto y te sumerge en una gracia. Allí el pecado no encuentra campo de acción. Algunos principios sobre Sucot. En Sucot se quita todo lo obtenido de manera incorrecta. S-U-C-O-T, Sucot. Estamos en Éxodo 32. Hermanos, recordemos esto. Dios despojó al pueblo de Israel en el momento que levantaron la imagen de un becerro con el oro que ellos sacaron de Egipto. Dios le permitió esto al pueblo para despojarlo de lo que habían sacado de Egipto y que no era agradable ante él, ante sus ojos. No era nada agradable. Entonces, mis hermanos, otra razón por la cual Dios no nos hace pasar por Sucot es para que en este desierto aprendamos a edificarle casa al Señor en nuestra propia vida, por medio del despojamiento del yo y de la dependencia material de todas las cosas que hayamos adquirido. Una vez que hayamos superado la prueba en el desierto de Sucot, aprendemos a decir como Pablo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Este concepto de edificación es personal, familiar y corporativo. En Sucot somos preparados como instrumento de justicia útiles a Dios. Una vez que hemos superado y vencido las áreas del yo y de las cosas materiales en el desierto de Sucot, estamos listos para ser preparados como instrumentos o utensilios de Dios en la casa del Señor. Este desierto, Sucot, es también para ser trabajados por el Señor como utensilios para el servicio de la casa del Señor, constituirnos en instrumentos de justicia. En hebreo, la palabra Sucot es el plural de Sucá, que se refiere a la vivienda temporal que usaron los israelitas durante 40 años en el desierto. Cada uno de los desiertos que encontramos en la Biblia, hay una enseñanza, hay un propósito de Dios para todo aquel que transita por ese desierto. En Éxodo, vamos a Éxodo una vez más. Éxodo, en el capítulo 13. Éxodo 13. En el verso 20. Éxodo 13, 20. Y ahí la palabra de Dios dice: y partieron de Sucot y acamparon en Etán, a la entrada del desierto. Y partieron o salieron de Sucot y acamparon en Etán, a la entrada del desierto. Un nuevo desierto en la vida del pueblo de Israel.
es bastante importante lo que vemos aquí en este desierto, porque mire que siguiendo allí la lectura, versículo 21, estamos en Éxodo 13, leo el 21, dice: y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. No se paralizaran, estuvieran constantemente caminando esas jornadas. Y dice el 22, nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Hermanos, Dios, encaminando a su pueblo por estos desiertos, no como un castigo, sino para capacitarlos, para prepararlos para lo que más adelante vivirían, donde se determinaría el gran poder de Dios. Hermanos, es hermoso cuando la palabra dice que Dios les había provisto de 2 columnas. No estaban desprotegidos. Un día en el desierto era totalmente caluroso por los rayos del sol. Pero para contrarrestar eso, Dios había constituido una columna de nube para guiarlos por el camino. Y asimismo había constituido una columna de fuego para alumbrarles en la noche. Y lo más hermoso cuando dice el versículo 22, que nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Estaba la presencia de Dios siempre con ellos, en jornadas de calor o en jornadas de frío. Dios nunca nos desampara. Debemos de tener eso muy presente. Dios nos ama tanto que Él crea todas estas cosas para beneficio de su pueblo. En ese desierto de Pan aprendemos a renovarnos en la intimidad con Dios. Los justos que Dios busca en este tiempo son aquellos cuyo reposo es Cristo y se renuevan en el hombre interior cada día. En Etán, en ese desierto, aprendemos a depender de Dios en su guía y en su luz. Cuando nuestras determinaciones diarias no tienen la guía del Espíritu Santo o permitimos las tinieblas en algún área de nuestras vidas, entonces nos estancamos en estas jornadas y somos devorados en el desierto de la vida. Y Jehová iba delante de ellos en una columna de nube y en una columna de fuego. Esta expresión manifiesta del amor de Dios con su pueblo, protegiéndole del sol, protegiéndole de noche y día. La nube tipológicamente representa al Espíritu Santo
y el fuego que ilumina representa la palabra de Dios. Estas dos columnas representan al Dios mismo. Y nos preparamos para terminar con una tercera jornada. Y es la jornada que en Éxodo 14, en el versículo 1 y 2, dice así. Éxodo 14, 1 y 2, dice: los israelitas cruzan el Mar Rojo. Versículo 1. Habló Jehová a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pi-Hahirot, entre Migdol y el mar hacia Baal-Zephón. Delante de él acamparéis junto al mar. Porque Faraón dirá de los hijos de Israel: encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Es de imaginarnos el gozo, el regocijo que sentía el faraón al tenerlos acorralados en aquel lugar, allí frente a un mar imposible de acceder. Era como un callejón sin salida. Y estaba gozoso porque allí terminaría con ellos. Pero el propósito de Dios de pasar a su pueblo por este desierto de Etán era para mostrarles algo. Allí terminaría todo ese poder de considerarse autosuficientes. Entonces, como su significado nos indica, este desierto viene a nuestras vidas con la principal finalidad de quitarnos lo autosuficiente que nos sentimos algunas veces, autosuficiente que nos sentimos algunas veces. Muchos de nosotros salimos de Egipto pensando que no necesitamos nada de nadie, creyendo que podemos lograr lo que nos propongamos en nuestras propias fuerzas y recursos sin sufrir consecuencias, pero con Dios no es así. El Señor habló al pueblo y le dijo: yo soy el Señor tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Lo que el Señor le estaba diciendo al pueblo, parafraseando este verso, era: yo el Señor tu Dios soy quien te sacó de la esclavitud. No fueron tu fuerza ni tu autosuficiencia, fui yo, Jehová de los ejércitos. Dios nos mete a este desierto para que aprendamos a depender de Él en un 100%, reconociendo que sin Él nada somos y nada podemos hacer. Este desierto es para que aprendamos a decir al momento de la prueba, a refugiarnos en la peña, y esa peña es Jesucristo, y no buscar nuestra propia autosuficiencia al sentirnos acorralados y querer librarnos con nuestra propia mano. Es para aprender a confiar en Dios. Dios sabe que el ser autosuficiente nos trae graves consecuencias. Por esa razón es su voluntad que seamos una iglesia que sepa depender de Él en cualquier situación, poniéndolo a Él como el único que puede ayudarnos y guiarnos en nuestras vidas. ¿Cuál es el proceso mediante el cual Dios nos lleva a darnos cuenta de que dependemos de Él?
Mire que allí en Éxodo 14, en el versículo 9, dice: siguiéndolos pues los egipcios con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de caballo y todo su ejército, los alcanzaron, acampados junto al mar, al lado de Pi-Hahirot, delante de Baal-Zephón, sin haber un lugar por donde escapar, acorralados allí, totalmente acorralados. Este acorralamiento abarca todas las áreas en nuestro caminar espiritual por el desierto. Entonces, cuando logramos dar el paso de confiar en el Señor al sentirnos acorralados, es cuando viene el auxilio del Señor rescatándonos de aquello o aquellos que aún sigan oprimiéndonos. Mire que dice en Éxodo 15, versículo 4, echó en el mar los carros de Faraón y su ejército, y sus capitanes escogidos fueron hundidos en el mar Rojo. Esto se resume en ya no hacer las cosas por sí mismo, sino consultar al dueño, al Dios creador de los cielos y de la tierra, reconociendo siempre en nuestras vidas el señorío que Dios tiene sobre nosotros. Ese Éxodo 14:3, para recordarlo, dice que Faraón diría a los hijos de Israel: encerrados están en la tierra. El desierto los ha encerrado. A veces nuestras vidas parecen encerradas a la catástrofe. Nuestros enemigos creerán que no tenemos salida posible. Es como en el tiempo de esta pandemia, donde nos damos cuenta de que nada generalmente como que tiende a mejorar, sino que se disparan nuevamente resultados negativos. Es como si fuese el acabose. A veces nuestras vidas parecen encerradas a la catástrofe, pero Dios tiene un plan específico y un propósito en todo lo que estamos viviendo. Dios parece llevarnos a una situación límite, pero es porque Él tiene un plan de salvación absolutamente magistral. La palabra Pi-Hahirot es un vocablo hebreo que significa puerta de la libertad. Pi-Hahirot es un vocablo hebreo que significa puerta de la libertad. Allí los había llevado Jehová, el Señor, a esa puerta de libertad, y el enemigo creía que los tenía acabados, acorralados, encerrados, que no podían escapar, pero allí ya Dios había establecido una puerta para la libertad de su pueblo de Israel. ¿Por qué en aquel lugar? Es la pregunta final, ya vamos a finalizar. ¿Por qué Dios permitió llevarlos a ese lugar? Como se dice hoy por ahí, llevarlos a esa encerrona. Mire, he aquí el secreto de la libertad, he aquí el secreto de la victoria en la vida del pueblo de Israel. A veces nuestras vidas parecieran encerradas a la catástrofe y nuestros enemigos creerán que no tenemos salida posible. Pero hay un Dios que tiene una estrategia sobrenatural.
Y Dios parece llevar a su pueblo a una situación límite. Pero Él tenía un plan de salvación absolutamente magistral. La palabra pi-a-irop es un vocablo hebreo que significa puerta de la libertad. ¿Por qué en aquel lugar? He aquí el secreto de la libertad, he aquí el secreto de la victoria en la vida. Imagínese mirando el mapa, la estrategia del camino que Dios había escogido. Primero, a un lado aparecía Migdol. En egipcio era un lugar alto, una torre alta, donde se adoraba al dios pagano más antiguo de Egipto. Y a la otra orilla aparecía Baal Zephón, considerado igualmente un dios pagano en ese antiguo pueblo de Egipto. Y Dios quería dejar claro, muy claro, que estos dos dioses de los egipcios se iban a mostrar en este momento de victoria del pueblo al cruzar el Mar Rojo. Ellos iban a ser los testigos falsos y mudos que no podían orientar al ejército enemigo. Es curioso que en hebreo aquellas palabras cambian su significado. Entonces Dios nos orienta siempre hacia la conciencia. Si tu conciencia es buena, no tienes que temer ni vientos, ni tormentas, ni persecuciones. Cuando usted conoce el secreto de que Dios coloca sus torres de defensa en su retaguardia y usted solo tiene que buscar andar hacia su conciencia, donde de seguro está Dios guiándole para alcanzar la victoria. Hermanos, de esta forma hemos tratado en esta mañana con algunos de los desiertos en la vida del cristiano. El Señor les bendiga.